Y ustedes saben bien que esto es un ciclo, ¿no? Todo el tiempo hemos estado repitiendo el mismo ciclo. Israel vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y Dios envía algo. Yo estuve mirando, haciéndole como un resumen. Otoniel estuvo contra Arán, Ahod estuvo contra Moab y Amón, Samgar contra los filisteos y Débora contra los cananeos. Hasta ahí van las batallas de los jueces. El último, que fue Gedeón, y el otro, que fue Abimelech, que no es un juez legítimo, ayudaron a Israel a pelear contra sí mismos, porque la pelea fue contra ellos mismos, no tenían uno externo. Pero hay una particularidad en todo esto, y es que cuando decía que Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, es porque se iban a adorar a dioses ajenos. Y esos dioses ajenos eran los de esos pueblos. Entonces ellos adoraban al dios de Aram, y el Dios permitía que ese mismo Dios los esclavizara y los apretara. Y algo que es increíble, y es que a lo que nosotros idolatramos normalmente es lo que nos esclaviza. Y al estar esclavizados volvemos a idolatrarnos. Es como el ciclo que vemos ahí, pero es esa idolatría sin fin. Si tenemos de ídolo a la pornografía, tenemos de ídolo a la pornografía y ella nos esclaviza. Y al ella esclavizarnos, la hacemos un ídolo de nuevo. Si tenemos de ídolo a una pareja, si tenemos de ídolo al dinero, idolatramos al dinero y el dinero nos esclaviza y por lo mismo volvemos a idolatrarlo. Y es ese círculo que Dios permite y dice, ustedes están adorando a esos dioses, entonces yo los voy a entregar a manos de esos dioses para que sepan lo que es ser gobernado por esos dioses, es ser esclavos. Y es ver eso todo el tiempo y se repite una y otra vez. Cuando dicen que ellos volvieron a hacer lo malo es porque volvieron a adorar a otros dioses. Y acá en Jueces 10, versículo 6, vuelve a empezar de la misma manera, pero esta vez es un poquito diferente. Dice, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Es como la séptima vez que vemos esto. Pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón, Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos, al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín. Y otra vez Israel sufrió una gran opresión. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron, reconocemos que te hemos ofendido, que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios por servir a los Baales. Ya saben qué significa Baal, ¿no? Los señores, los dioses. Y el Señor le respondió, ¿no es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Pero que cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos. Pero ustedes me han abandonado, podría servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido. Que sean ellos quienes los liberen de todas sus aflicciones. Y los israelitas respondieron, sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Y lo que les digo, se repite una vez, vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ya cuando hace la lista de los dioses que sirven, es una lista larguísima. A los Baales, a los de los filisteos, a los de los una lista larguísima de dioses que estaban sirviendo. No sé si se acuerdan, pero hay una parte donde dice, bueno, estaba sirviendo a esos dioses, pero ellos siempre tenían a Dios, al Dios que los sacó de Egipto, como un Dios más. Sabemos que esos dioses eran el Dios agua, el Dios viento, el Dios tierra, el Dios dinero, el Dios, diferentes dioses. Y a Dios lo tenían en igualdad de condiciones con él. Pero acá cayeron tan bajo que ni siquiera a Dios lo tenían entre esos dioses. Simplemente lo olvidaron, lo desecharon. Ese Dios no nos sirve. Ese Dios nos dice que está bien y que está mal. No nos hace los favores que nosotros queremos. Ese Dios es desechable. Se parece mucho a la gente hoy en día que busca un Dios a su acomodo, a su manera. Hay cosas de la Biblia que hay que omitir, pero Dios es solo uno. Y en Romanos uno dice, eso era viejo,
Pero Romanos, Pablo hace una claridad en cuanto a esto. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Acá Pablo está diciendo qué pasa cuando alguien es idólatra, y lo vemos en Jueces. Si usted es idólatra, Dios le dice: vaya y sírvase a Dios, hágale, no pasa nada. Y dice que se entregan, y es curioso este intercambio que hacemos como humanidad: el Dios todopoderoso por el Dios dinero, por poner un ejemplo. Y mátese uno por el Dios dinero y adore a ese Dios dinero, y es algo que se acaba, es algo que pasa. Dios ha existido desde siempre y seguirá existiendo, pero nuestra vida entera se entrega a ese Dios. Y me gusta como dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Darle culto a lo que Dios ha permitido crear es como ver a Dios todopoderoso, el que hizo todo con sus manos, y decir: yo prefiero más lo que tú haces que lo que eres tú. Prefiero más lo que tú puedes hacer por mí que lo que eres tú. Prefiero más lo que me das que lo que eres tú. Y al empezar a amar más a la criatura, esa criatura se convierte en un ídolo. Puede ser un animal, puede ser un humano, puede ser lo material, un carro, todo eso. Y los israelitas eran expertos. Hay que ver la historia de ellos. Habían sido muchos años, cientos de años, esclavos en Egipto. Ellos no sabían cómo ser libres. Ellos solo sabían ser esclavos. Dios los libera para que sean totalmente libres, y ellos quieren continuar en esclavitud porque es el corazón del hombre anhela la sumisión, por así decirlo. Siempre quiere estar bajo algo que lo proteja, pero casi siempre buscamos el que mal nos protege. No el refugio verdadero, sino buscamos el mal que pensamos que nos va a proteger. Ahí tengo un amigo en particular que tiene un sueldo muy alto y todo este rollo, y está en depresión ahorita porque pensó que eso lo iba a cubrir, que ese sueldo grandísimo lo iba a sanar, lo iba a hacer sentirse bien. Pero entre más nos acercamos a eso, más cuenta nos damos que no nos puede llenar. Francisco de Asís decía que todo hombre ha sido creado con un vacío tamaño Dios, que solo Dios puede llenar. Y uno échele y no hay nada que nos pueda llenar. Dios decide entregarlos, ¿no? Hágale. Si ustedes quieren adorar a esos dioses, vayan y adórenles, y ellos les van a pagar conforme a lo que ellos saben hacer. Dice: entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron: reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios, para servir a los Baales. Esta oración uno dice: uy, bien, por fin. Después de 3 capítulos aparece un clamor a Dios. Pero esta oración es tan superficial. Es como cuando uno la embarra y le dice a Dios: ven Dios, que no pase nada, y yo no lo vuelvo a hacer. Si tú me prometes que no pase nada, yo no lo vuelvo a hacer. Y es una oración totalmente interesada en que no haya consecuencia, más en que haya arrepentimiento. Miguel Wilcock dice acerca de esto, dice: el Señor está diciendo: sé lo que es este clamor de ustedes, es solo un grito de ayuda que podría estar dirigido a los Baales en vez de mí. O sea, eso mismo que le pidieron, pudieron habérselo pedido a otro Dios, que es: líbranos de este pueblo que nos está oprimiendo, líbranos de la consecuencia del pecado. Y muchos, cuando estamos acá hasta el cuello, cuando ya vemos la consecuencia alrededor de nosotros, ahí miramos a Dios: Señor, la consecuencia, pilas, ayúdame con esto y esto. Pero eso no es realmente lo malo no es la consecuencia en sí. Lo malo es el pecado que me ha llevado a estar allá en la consecuencia. Y me impresiona que como humanos seguimos siendo egoístas, y ya cuando vemos la consecuencia encima, ahí sí: Dios mío, acuérdate de mí. Pero Dios les responde: vayan y pidan ayuda a esos dioses que han elegido, que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Esta palabra que Dios les da a ellos, yo creo que es muy chocante, porque van a sus casas. Ellos tenían altares, en sus casas.
donde iban y veían a ese Dios que hacía nada. Ellos sabían que si ellos movían al Dios del lugar, el Dios permanecía ahí, porque era un Dios a su manera, era un Dios que ellos acomodaban como ellos querían. Cuando Dios les dice, vayan a ver qué pueden hacer esos dioses por ustedes, es confrontante, pero Israel no se quedó ahí. Y la oración que hacen después es increíble. Los israelitas le respondieron, sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Esa frase, haz Dios lo que tú quieras. Si tú quieres destruirnos, hazlo. Si tú quieres que pasemos mal acá, hazlo. Te hemos ofendido y es lo que merecemos. Ahí uno se da cuenta que la consecuencia para ellos pasó a un segundo plano. No importa si es la consecuencia de nuestra maldad, destruirnos, haz lo que bien te parezca. Reconocemos que te hemos ofendido. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Es un clamor por salvación, pero más allá de la consecuencia. Es una salvación que ellos les surge, una salvación que ellos desean con todo su corazón. Luego pasa a hacer algo. Terminan de orar y dice, y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Es ver cómo terminan de orar y bueno, sigamos la vida como veníamos. No, terminan de orar y hacen algo. Terminamos de orar y decimos, Señor, reconocemos que te hemos fallado. Si nos quieres destruir, destrúyenos. Si puedes salvarnos, sálvanos. Ya, y van y hacen algo. No, si nos salvas, los destruimos. Ellos no están esperando ninguna respuesta como un trueque, como un negocio. Dios, si tú me concedes esto, mira, yo ahí sí. Si tú me haces este buen trabajo, mira, te garantizo que no están haciendo ningún trueque. Dice, Dios, queremos esto, pero haz lo que tú quieras. Y ellos toman la actitud de eliminar a todos los dioses que tenían. Y créanme, ¿se acuerdan de la lista que vimos ahorita? Los dioses de los filisteos, los dioses de los amorreos, de los cananeos. Tenían un pocotón de... Ellos limpiaron la casa de toda la idolatría. No se conforman con limpiarla. Luego dicen que sirvieron al Señor. Dios les contestó, no les había contestado. Dios les dijo, los voy a librar, no les había dicho nada de eso. Pero dijeron, bueno, si nos va a destruir, que llegue a destruirnos mientras le servimos. Si va a venir el pueblo, los pueblos aledaños a sacarnos de acá, que nos encuentren sirviendo a Dios. Para mí eso fue un poco de esperanza en este libro tan oscuro que hemos leído. Unos israelitas que están dispuestos a sufrir la consecuencia de su pecado, pero sirviéndole a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. En el contexto de la fundación hay muchos que llegan y dicen, venga, no, hágalo, oremos para que no me lleven a la cárcel. Hermanos, son consecuencias de su pecado y que tiene que asumir. Usted puede ser el hombre más libre del mundo en una cárcel y el hombre más esclavo del mundo siendo libre. No es la consecuencia de lo que me tengo que librar, es de la raíz, que es el pecado. Y acá los israelitas ya lo entendieron y me encanta, Dios no dice nada, pero la respuesta de Dios. Y sirvieron al Señor a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Dios va más allá de los sentimientos humanos. Él creó los sentimientos. Pero cuando usa estos términos la Biblia de que a Él le dolió, es como ver a ese Dios santo y ese Dios misericordioso en uno solo. Es ver cómo Él ve y tiene misericordia de ese pueblo que está pasándola mal. Y a Él no se le olvida que son su pueblo. A Él no se le olvida, Él no pasa por alto eso. Por eso que le duele ver la aflicción es un Dios que mira atentamente con misericordia a ese pueblo. Versículo 17 dice, pero los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpa. Los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería caudillo o juez o héroe de todos los habitantes de Galaad. Después de eso, ellos se ponen en pie de batalla mientras le sirven a Dios, pero ellos saben que necesitan un héroe, un juez o un caudillo, como le dice esta versión. Están esperando en medio del problema quien venga a librarlos. ¿Quién es el que va a venir a pelear por nosotros? Y en Jueces 11, 1 al 11 aparece el juez. Y yo creo que vamos a leer Jueces 11 del 1 al 11. Y yo quiero que ustedes lean la descripción de este juez.
de este héroe. Esta descripción es increíble. Si a ustedes le dicen, vamos a liberarlo con un héroe, ¿a ustedes les gustan Avengers? A mí me gustan los Avengers. Iron Man, Hulk, así, chéveres, unos héroes intachables. Pero cuando leo esto, 11:1 al 11, dice, Jefté, el Galaadita, era un hombre valiente y aguerrido. Uno dice, bien ahí, hijo de una prostituta. Su padre se llama Galaad. La mujer de Galaad tuvo otros hijos de este, que cuando crecieron corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole, tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galaad llamaron a Jefté, que vivía en Tob, eso era en el desierto, y le dijeron, ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe. Pero Jefté le respondió, ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre, ¿por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron, precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo, el juez, el héroe de todos los que vivimos en Galaad. Jefté le respondió, ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas. Y si el Señor me da la victoria, ¿seré el juez de ustedes? Los ancianos de Galaad le respondieron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo nombró caudillo y jefe, pero en Mizpa repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Me gusta mucho cómo Dios escoge a los héroes. Dice que era un hombre fuerte, aguerrido, pero hay un tache ahí, hijo de una prostituta, hijo de una ramera. Está ese tache, entonces ya como que uno dice, hay algo raro, hay algo que no está bien, porque si sigue una prostituta, la mamá pues ejerce una profesión que no está bien, y el papá también es un sinvergüenza, cómo va a dejar la esposa por otra mujer. Entonces hay un hogar disfuncional, mal ahí, o sea, eso es para tachar, para no tener en cuenta, pero no solo eso, los hermanos al saber que era hijo de otra mujer, ¿qué hacen? Afuera. No, por acá no. Y él se fue a vivir al desierto. Hay muchas versiones, me gustó esta, dice que se fue a vivir con unos vagabundos. En otras versiones dice con unos malhechores. Otras dicen hombres de dudosa reputación. Y me encanta el parche de Jefté. Era un habitante de calle. Era un habitante de calle que vivía en el desierto, al cual su familia lo desechó. Y muy seguramente en el desierto, malhechores, no atacados y normalmente son ladrones. La gente que vivía a las afueras de la ciudad esperaba que fuera de noche para atacar a los comerciantes y robarse todo lo que tenían. Y el duro de ese parche era Jefté. Entonces ver cómo Dios escoge al que nadie hubiera escogido. Hijo de una prostituta, desechado por sus hermanos, indigente y ladrón. Y con todo ese contexto, lo llama. Hay algo impresionante. Sabemos que los que lo echaron, ¿quiénes son? Sus hermanos. ¿De quién era el papá? El papá era Galaad. Esto no está cronológicamente entre el versículo 10 y el versículo 11. Muy seguramente esta historia de Jefté pasó al mismo tiempo que estaba pasando al versículo 10. Pero Jefté fue echado y ahí sí llegaron los problemas y la gente clamó. Sus hermanos se acordaron. Sus hermanos se acordaron de que tenemos un hermano como que es bien atravesadito. Tenemos un hermano que es bien peligroso. Pero saben que no es los hermanos tomando la decisión, no son los galaditas tomando la decisión, sino es Dios tomando la decisión. Porque cuando vimos la historia anterior, ¿se acuerdan de Abimelech? La historia anterior. Abimelech era también hijo de una mujer externa al matrimonio. También era eso. Pero él no fue desechado por sus hermanos. Él mató a sus hermanos. Historia totalmente diferente. Uno se hace escoger a la mala y otro es desechado. Y asume ese rol de desechado y desheredado sin ningún problema. Y se va a vivir al desierto con sus vagabundos, con su parche, con sus amigos, a mí me gusta la versión que dice de dudosa reputación.
O sea, eran unos amigos pesados. Y hay algo que hay que entender cuando veo esta historia de Jefté, es que él se acerca, o sea, él tiene la culpa de haber nacido en una prostituta, no, pero sus hermanos igual lo desechan. Y es las similitudes que están en la historia de los jueces con la historia de Jesús. Jesús es todo lo contrario, no nacido de una virgen. Pero en Juan 1:11 dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es ver esas similitudes que se acerca una familia, pero sus hermanos lo desechan. Ver cómo Jesús se acerca y lo desechan. Y otra es cuando Jefté está en el desierto siendo un horrible, o haciendo cosas horribles. Lo que les digo, son similitudes, no es igual, pero eso nos está apuntando al juez mayor, al juez verdadero. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿Dónde fue tentado? En el desierto. En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es ver cómo hay un periodo de desierto también para Jesús. Y tal vez, si miramos los amigos de Jesús, rameras, prostitutas. Pero a diferencia, a nuestra semejanza, pero sin pecado. El juez que ellos consiguieron por ahora, lo consiguieron por atravesado, porque era un hombre de miedo. Jesús no era así, Jesús al contrario era manso y humilde, pero nos está mostrando luces, jueces, de lo que realmente es el héroe que nosotros necesitamos. En el versículo 7, voy a volverlo a leer, dice, pero Jefté les respondió, ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre, porque vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas. Y los ancianos le respondieron, precisamente por eso, porque estamos en problemas. Te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Hay una similitud entre el capítulo 10 y en el capítulo 11. ¿Se acuerdan los israelitas clamándole a Dios y Dios diciéndole, ustedes vienen a mí solo porque necesitan ayuda, no porque quieran servirme? Es una similitud, es como un paralelo entre la oración de Israel hacia Dios y ahora la petición de Galaad hacia Jefté. Jefté había sido rechazado, Dios había sido rechazado. Pero en tiempo de crisis, Israel sabía quién era Dios y Galaad sabía quién era Jefté. Pero la respuesta tanto de Dios como de Jefté es, no señores, ustedes han rechazado, van y solucionen su problema. Jefté le respondió en el versículo 9, ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas y si el Señor me da la victoria, era un ladrón muy seguramente, tenía un parche pesado, pero esta frase habla de un carácter que él tenía. Si el Señor me da la victoria, él no está confiando en su fuerza, él no está confiando en que va a ser muy grande. Dice, si el Señor me da la victoria, seré el caudillo de ustedes. Ser el caudillo de ellos es ser el juez hasta que él muera. Dice, ustedes me echaron, son los mismos hermanos. Son los mismos hermanos los ancianos de Galaad. Son los mismos hermanos quienes están pidiendo el favor. Y dice, si el Señor me da la victoria, seré el caudillo de ustedes. O sea, seré su juez. Seré el que está por encima de ustedes. Y es ver cómo la Biblia dice que la piedra que el mundo rechazó viene a ser la piedra angular, la que sostiene todo. Y lo que les digo, no estoy diciendo que Jefté es Jesús, no, pero es como nos muestran que al mismo Jesús que han rechazado por tanto tiempo, Él es la esencia de nuestra fe, Él es la base de nuestra fe, Él es el fundamento de nuestra fe. Y los ancianos de Galaad, o sea, los hermanos de Jefté, le respondieron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Hasta ahí vamos a dejar hoy, después vamos a ver cómo Jefté falla también, pero versículos atrás, no es mucho muy atrás, del versículo 2 al versículo 11, decirle usted no tiene ninguna herencia con nosotros, váyase, a pasar a decirle haremos lo que tú nos digas. Es un abismo grande. Y yo no estoy hablando así como ustedes los desecharon, así como, no, yo no los estoy poniendo a ustedes en el lugar ahí. Yo estoy poniendo a Jesús ahí. Así como el mundo ha rechazado a Jesús, Él es la esencia de nuestra fe. Muchos hemos rechazado a Jesús, pero ahorita yo sé que para muchos es la piedra angular de su fe.
Yo no estoy hablando de que, ay, pobrecitos ustedes lo rechazaron, porque sí, pobrecitos ustedes, y pobrecitos todos nosotros que nos han rechazado. Pero el que quiero poner más la mirada es en Jesús, es en Jesús, no en nosotros. No, nosotros no somos Jefté. Si algo nos parecemos a Jefté es que nos la pasamos con vagabundos y haciendo cosas que no debemos hacer. En eso nos parecemos. Pero es más visión de Jesús. Es más visión de Jesús. En Lucas 10, 16, ellos, bueno, antes de pasar ahí, algo que yo miro de Israel durante jueces, es ese deseo por tener un juez, alguien que los salve, alguien que los libre. Y mientras ese juez vive, ellos están en paz. El juez se muere y empieza el acabose. Lucas 10, 16 dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Es ver cómo Jesús es la imagen de Dios, así como el juez era la imagen de Dios. Y así como ellos trataban al juez, trataban a Dios. Y lo que les digo, así como Jesús es la esencia, y yo no estoy, ahora me voy a meter yo, no, entonces tienen que respetarme a mí. Nah. A lo que yo voy es que Jesús es la esencia de Dios. Y si rechazamos a Jesús, rechazamos a Dios. Cuando usted habla por parte de Dios, por parte de Jesús, si alguien lo rechaza, está rechazando a Jesús. No, este versículo no es para que se les crezca a uno el ego, sino como un juez, hablo de parte de Dios y ustedes son los que van a rendir cuentas a Dios. Hay lo que está poniendo la carga en el oyente más que en el que habla, pero no es para exaltar al que habla, no es para exaltar al juez, sino para exaltar la palabra que Dios ya ha enviado. Y algo que me asombra, lo que les venía comentando, es que cuando este juez se muere, cuando Jefté muere, vamos a ver una vez más, los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a ver una vez más, garantizado, se los prometo. Pero ¿saben qué pasa con el juez que nosotros tenemos? Él murió, pero resucitó. Ya no hay excusa de volver a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque el juez que nos enviaron a nosotros murió, pero resucitó. Cuando ustedes miran la parte final de cada historia, los jueces decía, por ejemplo, Jefté gobernó, no me acuerdo cuántos años, pero bueno, vamos a los anteriores. Los dos anteriores sumaron más o menos 50 años y hubo 50 años de paz en Israel. Y luego los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Yo les puedo decir, Jesús no reina por 50, 100, 300. Él reina por siempre. Nosotros no tenemos la excusa de volver a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque tenemos un juez perfecto. No es como Jefté. No es como Sansón, que es el juez que viene. No es como Débora, no es como Gedeón. Es un juez perfecto. Es un juez que no tiene ningún error, intachable, al cual podemos mirar y decir, júzgame tú a mí. Porque si tú eres un Dios justo, tú sí eres un Dios real. No es para que nosotros vivamos como en Israel, porque yo decía, eso es una excusa, ¿no? Pero es que mi juez no está muerto. Si yo en algún momento fallo y mi corazón va a la idolatría, tengo que correr a ese juez y decirle, estoy en idolatría, y ese juez juzgará mi corazón. Y créanme, ese juez sí es misericordioso. Ese juez no es como los ídolos que todos nosotros seguimos. Tal vez Dios le está hablando, oye, a mí me cogió esta mañana, ¿qué ídolos tengo? Si es el dinero, estoy gastando mi vida, invirtiendo mi vida en el dinero. Oye, yo estoy asombrado, a mí no me odio hablar de política acá en la tarima, pero estoy asombrado como la gente hace ídolos de sus políticos. Es increíble. Y ojalá Dios lo entregue en manos de ese político, a ver si esa tiene misericordia de usted, como Dios tendría misericordia. Trabaje por el dinero, a ver si ese dinero va a tener misericordia de usted como Dios tiene misericordia. Enfoque su vida en una persona, sírvale plenamente. Y mire, si esa persona va a tener misericordia de usted, como Dios tiene misericordia. Nadie, ni el hombre más bueno del mundo va a tener misericordia de nosotros, como Dios tiene misericordia de nosotros. Si en algo tenemos que enfocarnos nosotros, es en Él. En conclusión, Dios está atento a nuestro clamor, pero un clamor que salga desde la necesidad de un Salvador a nuestra vida. Y no solo de momentos de angustia, no solo cuando veo el agua hasta el cuello. Un Salvador al cual estemos dispuestos a renunciar a todo
para seguirlo. Es el Salvador que necesitamos con urgencia. Antes de cantar esta mañana, bueno, antes de tomar las decisiones de las canciones, yo ya había preparado la predicación y era inevitable no pensar en la canción de gastar mi vida en Jesús. Yo cada vez que pienso en esa canción de gastar mi vida en Él, gastar mi vida en Él, luego hago un pensamiento un poquito introspectivo. Si estoy gastando mi vida en Dios o la estoy gastando en otras cosas. Tuvimos una charla con Chuchito y con Richie que han pasado los años, ya estamos cuchitos. Estos años que he vivido, ¿en qué he gastado mi vida? ¿En qué he gastado mi tiempo? Yo tengo que gastar mi vida y que lleguen las arrugas, que llegue la calvicie, que lleguen las canas, que llegue la barriga, que llegue lo que llegue, pero gastando mi vida en Él, sirviéndole a Dios. Aplicaciones, tengo 3. Y es, primero, ¿queremos a Dios o lo que Él nos da? Esa pregunta no es tanto una aplicación, pero es una pregunta que se las dejo. ¿Queremos a Dios o solo lo que Él nos da? Solo para estar bien, solo para estar todo bien, que si cojo a Dios en estos momentos, de pronto me soluciona este problemita. Segundo, la oración de arrepentimiento genuina nos lleva a acciones trascendentales, como renunciar a nuestros ídolos. Cuando yo oro y le pido perdón a Dios y es arrepentimiento genuino, yo busco limpiar mi casa totalmente de esos ídolos que tengo para servirle a Dios. Y tercero, Dios es el salvador de los don nadie. Me encanta esta frase, es de Sujel Michelén. Dios es el salvador de los don nadie. A mí me encanta esta frase porque en vez de sentirme como ofendido, me siento esperanzado. Me siento esperanzado de que Dios se fija en los que nadie se fijaría. Dios es el salvador de los don nadie. Y solo hasta que reconozcamos que no somos nada sin Él, podremos ser conscientes de esa salvación tan grande. Aquel que se cree muy duro, muy poderoso, nunca va a saber lo que es el gran Salvador que tenemos. Por eso Pablo decía, si en algo yo puedo chicanear, versión Daniel, si en algo yo puedo chicanear, es de Dios. Si algo yo puedo gloriarme, me glorío es de Dios, porque en mí no hay nada interesante. Y yo les digo, la frase de Sujel Michelén es, Dios es el salvador de los don nadie y solo hasta que reconozcamos que no somos nadie, no podremos ser salvos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es el versículo que usa él para eso. Y yo les pido que oremos esta mañana. Esta historia es buenísima. De hoy en 15 la terminamos, si Dios quiere. Pero vamos a orar así como oró Israel. Yo quiero que oremos así como oró Israel. Yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles. Es más, en general, en el mundo, en el país. Pero en este momento no nos enfoquemos en la consecuencia del pecado, que es la muerte, sino nos enfoquemos en ese pecado que nos tiene atados. En ese pecado que es nuestro ídolo, que nos tiene esclavos. Ustedes saben que el pecado muchas veces no nos deja salir, nos tiene encadenados. Yo quiero que nos enfoquemos más en esa oración, más que en que Dios nos solucione los problemas, que Él lo puede hacer, Él es grande y lo puede hacer. Es que vayamos a la raíz, que es el pecado. Señor, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que no merecemos tanto amor, sabemos que no merecemos tanta misericordia que tú nos das. Hoy no queremos clamar para que nos libres de la consecuencia del pecado, sabiendo que tú lo puedes hacer. Hoy queremos clamar por ese pecado que no le hemos comentado a nadie, por ese pecado que está en el secreto con nosotros, cuando nadie nos ve, ese pecado que pasa por mi mente y que no le digo a nadie, Dios. Hoy oramos como Israel, Señor, sabemos que te hemos fallado y que nos hemos alejado de ti. Si tienes de corregirnos, corrígenos, Dios, pero no nos dejes más ser idólatras, no nos dejes más ser esclavos del pecado, Dios. Tantos pecados que pueden haber alrededor de nosotros, Dios, yo te ruego para que tú nos libres del pecado. Yo te pido, Dios, que cada vez que mi corazón quiera hacer lo malo, yo te pido que cada vez que mi corazón quiera hacer lo que no debe, Señor, tú traigas mi corazón hacia ti, que yo pueda verte, Dios, y que yo me canse de la vida que he vivido en esclavitud del pecado. Yo no quiero, Dios, vivir una vida más así, más conforme como la vivo, Dios, sino que yo pueda mirarte a ti y que pueda ver tu favor en mi vida, Señor. Cada mentira, orgullo, cada pecado que para mis ojos es pequeño, Dios, quítalo. Cada pecado que yo ignoro
y tal vez señalo en otros. Quítalo, Dios. Yo no quiero andar más como he andado tantos años, con pecado que me tiene en el cuello, esclavo, sino quiero ser libre, no importa la consecuencia que tenga que tener, Señor, sino que aún viviendo esa consecuencia pueda mirarte a los ojos y decirte, sirvo a ti por encima de todo lo demás. Yo te pido, Dios, que nos libres a todos y que si tienes en ti, Señor, librar nuestra economía, ayudarnos en la familia, te daremos muchas gracias, Dios, pero sé que la raíz de todo lo malo que puede haber en este mundo es el pecado. Límpianos, Señor, y acércanos todos los días más a ti. Guárdanos. Amén.